Buenos días, Dios les bendiga a todos los hermanos, a los amigos. Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Contento de que Dios me permita esta bendición nuevamente de compartir la palabra con cada uno de ustedes. Y quiero leer la Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 27, en el verso 4. Dice así la palabra del Señor: Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. También quiero leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 6. Y dice la palabra del Señor: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar un momento al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, por tu presencia, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has bendecido y no nos has dejado solos. Señor, permita que tu palabra lleve el fruto para aquello que tú le envías, y edifícanos, fortalécenos, danos consuelo con las Escrituras. Bendice a todos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a hablar, a meditar en esta hora sobre el tema: necesitamos tener hambre. Maravilloso el nombre del Señor. El Señor Jesucristo dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Nosotros debemos de ser sinceros con nosotros mismos y con nuestro Dios, y darnos cuenta, conocer, o más bien reconocer nuestra condición, la situación en que se encuentra la iglesia del Señor Jesucristo. No es la mejor en el momento, no es la más saludable, no es la más espiritual ni consagrada. Por eso debemos de tomar determinaciones, de hacer algo. Necesitamos tener hambre y sed de Dios, de justicia, de cercanía a Dios, de consagración, hambre de querer ser como el Señor quiere que seamos. Por eso nosotros debemos de hacer como aquel mayordomo de Lucas capítulo 16 verso 3, que dijo: ¿qué haré? Preocuparnos, saber, conocer qué hay que hacer para tener hambre. De esta manera el Señor va a saciar esa hambre, esa sed de justicia, hambre y sed de Dios. En Lucas 16:3 dice: entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿qué haré? Como dijo también el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Como el hijo pródigo, que dice la palabra del Señor que volviendo en sí dijo en Lucas 15:18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bendito el nombre del Señor. Darnos cuenta qué es lo que ha pasado, por qué se ha perdido el gozo, así en la manera como lo sentíamos al principio, ese anhelo de estar en la casa de Dios,
de inquirir en su templo, de buscar, de consagrarnos, de buscar las almas, de capacitarnos cada día más para estar dispuestos en la presencia del Señor, que si el Señor quería utilizarnos para algo, allí estábamos nosotros con ese anhelo, con ese empeño, con ese ahínco. Madrugamos a orar, se levantaba a estudiar, a meditar en la palabra. Queríamos como un ropaje para que el Señor nos viera que estábamos dispuestos y nos hiciese útiles para algún servicio en su obra. Esa hambre es la que hoy necesitamos tener, como este joven que se dio cuenta de lo que había tenido antes en la casa de su padre y lo había perdido. Un día lo desechó, un día se alejó de la casa de su padre y fue a trabajar con los mundanos y a vivir perdidamente, hasta que un día, dice la escritura, que vino hambre a aquella región y él tuvo hambre. Y entonces dijo, volviendo en sí. Cuando uno deja la casa de Dios, la comunión con Dios, con la palabra, el anhelo, el hambre de estar con los hermanos en las confraternidades, en las actividades, entonces es porque está fuera de sí. Este joven volvió en sí y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se dio cuenta de su condición, se dio cuenta de la necesidad que tenía. Pudo observar el pecado, darse cuenta que le había fallado a su padre. Entonces tomó la determinación, me levantaré e iré. Porque no nos podemos quedar solamente en decir, sí, yo sé, he fallado en esto, yo sé, como es la frase de muchos. No es suficiente. Hay que levantarse e ir. Acción. La fe implica actividad, acción. El salmista había tomado una determinación también y dijo, primero, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Lo primero es el clamor, es la agonía, es la necesidad. Eso es tener hambre, sentir en el alma que nos falta Dios y que nuestra alma se desespere por Dios. ¿Ve? Aquí está hablando de clamor, aquí está hablando no solo de oración, está hablando de pedir a Dios por lo que su alma anhela. No solamente las necesidades cotidianas y materiales, sino que está hablando de humillación, de derramar el alma delante de Dios, como Ana. ¿Recuerda usted a Ana ya en el primer libro de Samuel? Que dice en el capítulo 1, verso 9, que se levantó Ana con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Por qué? Había hambre en ella, una necesidad insaciable, tener un hijo. Necesitaba eso. Era el anhelo, la desesperación del momento, era el hambre, la agonía, la sed. Y lloró abundantemente, dice la palabra, con amargura de alma, como que si no le sucede lo que quiere, se va a morir. Aleluya, gloria a su nombre. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? No es la hora. Está desesperado, está agonizante por presentarse delante de Dios
en agonía, en clamor. Cuando hay hambre, uno sabe que tiene que venir a presentarse delante de Dios, porque Él es el que sacia. Bienaventurados, porque ellos serán saciados. No se presenta uno delante de papá, no se presenta uno delante de mamá, ni del patrón, ni del amigo o amiga, el hermano. No, Señor, se presenta delante de Dios. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra en el versículo 3 en adelante: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Quién le dice? A veces su propia conciencia, a veces su propia condición le dice dónde está su Dios, dónde está el mover del Espíritu como al principio, dónde están esas maravillas, dónde están esos cultos gloriosos, esos devocionales de compenetración en el Espíritu, dónde están. Son solo un recuerdo, dice en el verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Hay que tener esa hambre, recordar eso, pero con esa hambre, con esa necesidad. Porque dice el salmista, porque yo fui con la multitud, con ellos a la casa de Dios, con voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Eso era gloriosísimo, hermano. Eso lo sentíamos como un aliciente, como un refrigerio espiritual que llenaba y saturaba nuestras vidas. Ahora, ¿qué está sucediendo? Dice el verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Ha llegado la turbación, porque nos hemos alejado, porque nos hemos marginado, porque nos hemos conformado a este siglo, nos hemos conformado a una vida religiosa, a una vida de una oracioncita ahí sencilla, de una palabra, una lectura a veces entre dormidos, y nos hemos conformado con la demás gente a vivir una religión. ¿Por qué te abates? Claro, el alma se tiene que abatir porque el alma sabe lo que es la comunión con Dios. Cuando hay hambre, cuando se ha levantado y se ha propuesto, ha determinado acabar con esa condición, entonces dice, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mi alma está abatida dentro de mí, pero dice, mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como una espada en mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él es el que sacia. Hay que venir delante de Él con ese clamor y agonía, y Él va a saciar. Hay que humillarse en la presencia de Dios y esperar en Dios. Oh, bienaventurados los que saben y han aprendido a esperar en Dios. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Deuteronomio capítulo 8, el verso 3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, te sustentó con maná. Hay que tener hambre para ser sustentados. Comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Te hizo tener hambre. Para enseñarnos que no solo lo material sacia,
que se necesita algo más profundo, más esencial: el hambre de Dios y el pan del cielo. Necesitamos tener hambre, hermano, porque sólo así aprenderemos a depender de Dios y vivir por la palabra. Él dijo: para hacerte saber. Aleluya. Él nos enseña con todas las situaciones difíciles y adversas. Es para hacernos saber las cosas. Fue el hambre lo que lo llevó a entender. Fue el hambre lo que llevó a aquellos 4 leprosos en los días de Eliseo a tomar decisiones. El hambre. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, el verso 4 dice: si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al ejército de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Eso es decisión, eso es determinación, es tomar medidas cuando se tiene hambre, cuando se siente morir, cuando se ha reconocido y visualizado la condición. Nehemías capítulo 9, verso 15: y les diste pan del cielo en su hambre. Alabado sea Dios santo. Le diste pan del cielo en su hambre. Necesitamos tener hambre para que nos den pan del cielo. Alabado sea su nombre, amado hermano, amigo. Necesitamos hambre. En su sed les sacaste aguas de la roca y les prometiste que entrarían a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Agua de la roca, y la roca que le seguía era Cristo, dice el apóstol. Agua del mismo Cristo. De él emana el agua que sacia la sed del hombre. Y dice que entrarían en la tierra a poseerla. No hay otra manera de ir al reino de los cielos sino ser saciados del hambre que Dios sabe saciar, del alimento espiritual, de la comunión, de la consagración a Él. Les diste a beber aguas de la roca. Qué precioso es el Señor. Solo cuando hay hambre y sed de Dios, Dios da pan y agua. Necesitamos tener el hambre, la sed, para que Dios levante su mano a favor nuestro. Es cuando demostramos tener hambre que viene la ayuda del Todopoderoso. Job capítulo 5, el verso 20 dice: en el hambre te redimiré de la muerte. En el hambre. En el hambre. Cuando se siente morir. Cuando hay esa necesidad. Él va a redimir, amigo. Él va a hacer y está haciendo, de hecho, todo por ti. Para que tú le busques. Para que tú te arrepientas, para que le rindas tu corazón a Él. Hermano, para que recordemos y volvamos a los tiempos de antaño, a los primeros días, aquello cuando conocimos al Señor. Nada ni nadie nos apartaba de la comunión, del culto, de la lectura de la palabra, de la dedicación. Bendito su nombre para siempre. Amén. Mateo capítulo 4, el verso 2 dice: y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo hambre. Buscar tener hambre. Ayunaba para tener hambre. Mateo 12:1 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Es que cuando uno tiene hambre,
es que busca el alimento, el saciarla y el saciar la sed. Es el hambre que da ganas de comer, que da ganas de buscar, que da ganas de consagrarse, que da deseos intensos de buscar lo que sea necesario para saciarse. Allí hace uno lo necesario. Es ahí cuando quita lo que estorba, lo que le está impidiendo la lectura de la palabra. Quita lo que impide el meditar, el saborear, el comer la palabra. Se entra en la casa de Dios como hizo Asaf, para comprender lo que está sucediendo. Dice el Salmo 73, versos 16 y 17, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él pensó, él meditó, él escudriñaba hasta que pudo sentir el hambre. Fue duro trabajo para mí. Sintió la desesperación, sintió como la perdición. Y eso lo obligó a entrar en el santuario de Dios. Y fue allí que él dice, comprendí el fin de ellos. No es por encimita, sacudiéndonos el polvo superficial. No. Hay que compenetrarnos en la casa de Dios, en el santuario, en el lugar santísimo, en la comunión. Maravilloso el nombre del Señor. Mateo capítulo 12, el verso 3 dice, mas él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió el pan de la proposición? ¿Cómo entró? ¿Ve? Había una necesidad y solo había un lugar. Maravilloso el nombre del Señor. Es allí donde uno se da cuenta. Es allí, como dice el hijo pródigo, que uno vuelve en sí. Uno como que reacciona. Como que recibe la palmada de histeria para caer en la cuenta. Mire lo que le pasa a este joven. Lucas capítulo 15, verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, todo lo echó por la borda, lo desperdició. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle a él. Amén. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase puercos, cerdos. Es la condición a la que tira a la persona que abandona la comunión con Dios, que abandona el consagrarse, que abandona el verdadero vivir del evangelio. Mire el hambre que sintió, mire la desesperación, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se los daba. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. No es la manera, no es el lugar, ni es donde usted y yo debemos estar. Amigo, no es el lugar tuyo. No. Hay que volver en sí. Mire, dice este joven, y volviendo en sí, dijo. ¿Ve? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aleluya. Eso es decir, hombre, pero ¿cómo fui tan bruto de alejarme de la bendición, de la gloria, del poder, del fuego, de la ayuda del Todopoderoso, donde estaba saciado, donde se me sentía bien, me sentía en la gloria? Nada era mejor.
Hermano, es que no hay nada mejor. Recuerde usted esos momentos en comunión con Dios que usted ni quería levantarse de allí. Se compenetraba en la palabra y Dios nos hablaba y sentíamos su presencia. Se dice de un marqués en el siglo XVII, XVIII, que le dijo a su siervo, a su criado: voy a entrar a orar un momento, cuando haya transcurrido media hora, me llamas. Y el siervo le dijo: con mucho gusto, patrón, jefe. Y el marqués se fue a orar. Y a la media hora, efectivamente, el siervo fue a la habitación y abrió la puerta para llamar a su señor, pero al verle en tal actitud, en tal condición de compenetración, de consagración a Dios, tuvo temor y respeto y cerró la puerta calladamente y no lo llamó. Pasó otra hora y media más y ya este siervo preocupado fue y llamó al marqués, y el marqués lo que dijo fue: oh, qué corta se me hizo esta media hora. Maravilloso el nombre del Señor. Debemos volver a eso, hermano. Debemos volver a esa condición, a ese ambiente, a esa compenetración. Y cuando hay hambre, hay grandes tratos y experiencias con Dios. Hay esta clase de éxtasis, de extasiamiento en la presencia de Dios. Hay visiones, hay cielos abiertos. Escuchamos la voz de Dios. Eso fue lo que le pasó a Pedro. En Hechos capítulo 10, en el verso 10, dice que el apóstol le vino una grande hambre y quiso comer. Pero mientras ellos preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un lienzo que descendía hacia él como un gran lienzo atado de los 4 cabos, y era bajado a tierra, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come, porque bienaventurado el que tiene hambre, porque Dios mismo saciará. Vio la voz, tuvo revelación, tuvo un éxtasis. Eso es lo que necesitamos ahora, amado. Eso. Por eso dice: mata y come. Necesitamos hambre y empezar a comer, a saciarnos. Mata y come. También pudiéramos decir: quita, destruye, mate lo que no le deja comer la palabra de Dios, lo que no deja crecer, lo que no deja avanzar y consagrarse y dedicarse enteramente a la presencia de Dios. Necesitamos hambre de Dios, sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados, no otros. En este conformismo e indiferencia, en este acomodamiento al mundo, en este reposar de la vida de consagración espiritual, en esta condición no va a llegar el pan de vida, no va a llegar el agua que emana de la presencia de la roca que es Cristo. No vamos a poder sentirlo, no lo vamos a experimentar, no vamos a tener visiones y tratos y revelaciones, no, Señor, no. Necesitamos hambre, necesitamos agonizar, necesitamos que Dios llene nuestros corazones. Amigo, busca a Dios, arrepiéntete de tus pecados, date cuenta en la condición en que te encuentras en este mundo, sin esperanza y sin Dios, con el juicio eterno en tus hombros, en tus espaldas. Arrepiéntate y ven a Cristo, que Él va a cambiar tu vida y va a saciar tu sed, tu hambre. Hermano, hay que volver. Como dice allá en el libro de Lamentaciones: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos,
renueva nuestros días como al principio. Hay que volver, hay que tener hambre, hay que agonizar y Él va a saciar nuestra hambre. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante siempre con el Señor.